Tienes que escucharme con atención. No te pido que creas todo lo que te voy a contar de inmediato. Solo te pido que guardes silencio, que te asegures de que la luz de tu habitación no parpadee y que te concentres en la forma en que tu propia respiración se vuelve más superficial a medida que avanzamos. Porque hay historias que no esperan al día, historias que se adhieren a la oscuridad, y si las cuentas, la oscuridad podría adherirse a ti también. ¿Alguna vez te has despertado justo antes de la alarma, con esa sensación incómoda, esa certeza fría de que la soledad no es lo que esperabas? Sientes el peso de una mirada que no te pertenece, una presencia sin dueño que se apoya justo en el límite de tu campo de visión y que se retira lentamente como el aire viciado cuando por fin te atreves a voltear. Esto es lo que sucede cuando te acercas a ciertos lugares abandonados en México. No solo encuentras ruinas, encuentras residuos de vida que no quisieron morir y que ahora se manifiestan como una presión en el pecho, como la necesidad urgente de voltear y verificar. Hoy vamos a hablar de un sitio sepultado bajo el polvo rojizo de Jalisco, no de Guadalajara, no de sus plazas bulliciosas ni de sus mariachis, sino de ese Jalisco profundo, el de los altos, o el que se esconde entre cañadas secas, donde los pueblos se tragan sus propios nombres y las carreteras mueren sin aviso. En ese territorio olvidado existe una escuela rural. Ya no tiene nombre oficial, o si lo tuvo, el tiempo y la arena lo han borrado de la fachada, dejando solo la cicatriz de la pintura desprendida sobre los ladrillos deslavados. Le llamaremos simplemente La Ladrillera, aunque su historia es más pesada que cualquier ladrillo. La Ladrillera fue abandonada de forma abrupta. No fue un cierre gradual por falta de matrícula. Los rumores locales hablan de una pausa forzada, de una epidemia que se llevó a demasiados niños en un solo mes. Pero si escuchas a los verdaderos narradores de la noche, los viejos que aún viven en las rancherías cercanas y que saben qué puertas nunca deben abrirse, te dirán que no fue una enfermedad, fue una desolación. Fue como si, de repente, la propia necesidad de existir se hubiera agotado en ese lugar. Imagínate el escenario. Una estructura de cemento crudo, con ventanas rotas que parecen ojos vendados por la tierra. Un patio de recreo donde el sol de la tarde dibuja sombras largas y crueles sobre un oxidado sube y baja que ya nadie utiliza. El silencio ahí no es paz, es opresión. Es el sonido de la ausencia gritando. Incluso el viento, cuando pasa a través de las aulas vacías, suena menos a aire y más a un susurro prolongado, un chi constante pidiéndote que no molestes a lo que duerme en el polvo. Ahora, ¿por qué es importante esta escuela de entre miles de escuelas abandonadas en el país? Por los registros, por las listas. Hace unos años, un grupo de exploradores urbanos, esos que buscan adrenalina en el olvido, que se creen inmunes al peso de las paredes viejas, lograron entrar en el ala administrativa de La Ladrillera. El candado de la dirección era antiguo, una masa de óxido y metal que se dio con un simple empujón, como si la puerta, de madera pesada y podrida, hubiera estado esperando ser abierta por décadas. Adentro, el escritorio del director era un monumento al tiempo detenido. Un calendario de 1983, un tintero seco y, lo más importante, un archivero metálico a medio abrir. Y ahí estaban los libros de registro de alumnos, gruesos, encuadernados en cartón duro, con las esquinas desgastadas por años de uso, llenos de esa caligrafía de tinta púrpura y negra que usaban los maestros de antaño. Había libros de asistencia, de calificaciones, y lo que llamaban el Registro General de Matrícula, que era la lista maestra de cada niño que había cruzado el umbral de esa escuela desde su fundación en los años 50 hasta su cierre en 1983. Los exploradores, pensando en el valor histórico,
Comenzaron a fotografiarlos, y fue ahí donde la historia dio su primer giro enfermizo. No era solo el registro de los vivos, parecía ser el registro de los desaparecidos. Al principio lo atribuyeron al deterioro normal, el papel antiguo, el moho, la humedad que se filtra por las grietas. Pero cuando compararon las fotografías de las distintas páginas del registro general, notaron patrones que no podían ser accidentales. En algunas secciones, donde el nombre de un alumno debía estar, no había ni un solo trazo de tinta. El espacio estaba perfectamente en blanco, como si el papel nunca hubiera sido tocado, mientras que los nombres de los alumnos de arriba y de abajo estaban escritos con claridad. Piénsalo bien. Un maestro, con la obligación de llevar un registro meticuloso, no simplemente salta un nombre, y si se cometía un error y se tachaba un nombre, la evidencia de la tinta, la presión del bolígrafo, la cicatriz de la corrección, siempre queda. Pero aquí no había corrección, no había tachadura, había una ausencia absoluta. Imagina la lista. 1. Juana López. 2. Pedro Reyes. 3. Vacío total. 4. María Hernández. El papel, en esa sección de la tercera línea, se veía virgen, intacto. Los exploradores, que eran jóvenes y escépticos, al principio rieron. Seguro el maestro se fue a echar un taco y se le olvidó ponerlo, dirían. Pero el patrón se repetía. En el listado de 1979 había 2 espacios en blanco en la lista de primero B. En el listado de 1980 había 4, distribuidos aleatoriamente, como si la tinta se hubiera evaporado de forma selectiva. Y lo más perturbador, la cantidad de espacios en blanco aumentaba progresivamente con los años, hasta que el registro final de 1983 era una pesadilla de nombres presentes y ausencias pulcras. Aquí es donde tienes que abrir bien los ojos y dejar que la paranoia se instale. Si esto te está tocando de alguna manera, si sientes un escalofrío que no tiene que ver con la temperatura ambiente, te pido que te quedes hasta el final. Estas historias no son para consumirse a medias. Son como veneno que debe ser absorbido completamente, y si lo haces, si te atreves a terminar la historia conmigo, suscríbete. Haz este pacto silencioso, para que no nos quedemos solos en la oscuridad que envuelve a la ladrillera. Continuemos. El primer explorador que se tomó esto en serio fue un historiador amateur llamado Ricardo. Él no buscaba fantasmas, buscaba la verdad fría del dato. Ricardo no se contentó con la fotografía digital. Volvió a la escuela, esta vez con guantes de conservación y herramientas de análisis forense rudimentarias. Quería determinar si había habido algún tipo de blanqueador, algún solvente que hubiera descompuesto la tinta. Ricardo pasó 2 días en el silencio polvoriento del aula, respirando ese aire pesado que olía a libros viejos y a algo metálico, como sangre seca y óxido. La atmósfera en ese lugar, me contó un amigo que lo conoció, no te permite pensar con claridad. Te da sed constante, te irrita la garganta y te hace sentir que la espalda te arde, como si estuvieras constantemente bajo el ojo de un sol invisible y muy enojado. Cuando Ricardo examinó los espacios en blanco, bajo una luz ultravioleta, descubrió algo imposible. No solo no había rastros de tinta, sino que la fibra del papel donde el nombre debería haber estado, estaba intacta. Normalmente, cuando alguien borra con goma o raspa una inscripción, la superficie de la celulosa se altera, queda áspera o delgada. Aquí, el papel era uniforme, suave. Era como si el maestro que llenó esos registros hubiera estado escribiendo con un bolígrafo fantasma, uno que solo marcaba la presencia donde se permitía y evitaba la existencia donde no. Si un nombre se borraba, dejaba una huella química. Si un nombre se borraba mágicamente, dejaba un vacío. Pero la escuela estaba abandonada desde 1983.
Nadie había tocado esos registros en décadas. ¿Cómo podían seguir apareciendo esos vacíos? ¿Y por qué? Ricardo decidió llevarse 2 de los libros de registro más perturbadores, los que mostraban el aumento más dramático de las ausencias. Los envolvió en plástico de conservación y los llevó a su estudio en Zapopan, un lugar limpio, bien iluminado, lejos de la malevolencia del campo. Ahí, bajo la luz fluorescente de su escritorio, comenzó el verdadero horror. Ricardo no solo estaba comparando las listas de matrícula con las de asistencia, que curiosamente no coincidían, pues la lista de asistencia de un mes determinado a veces mostraba más nombres que el registro general anual, un dato que desafiaba la lógica administrativa. Estaba tratando de rastrear a los alumnos cuyos nombres sí aparecían. Utilizando archivos parroquiales y registros civiles del municipio, Ricardo empezó a intentar localizar a los antiguos alumnos de la ladrillera y encontró una estadística aterradora. Casi todos los nombres que Ricardo logró localizar estaban vivos y eran adultos funcionales, aunque la mayoría se había mudado de Jalisco. Pero al analizar los nombres de los espacios en blanco, Ricardo notó que las ausencias no eran aleatorias. Cuando un nombre desaparecía del registro, ese niño nunca más volvía a ser mencionado en ningún otro archivo público de la región. No había acta de defunción. No había registro escolar en ninguna otra escuela del estado. No había censo. Simplemente dejaban de aparecer en el mapa geográfico y documental, no como si hubieran muerto, sino como si hubieran sido retroactivamente borrados de la existencia documental. El maestro de esa época, un hombre mayor llamado Don Hilario, vivía aún en un pequeño rancho cerca de Tepatitlán. Ricardo lo buscó. Don Hilario era un hombre gastado, de manos gruesas y ojos llenos de una tristeza profunda pero lúcido. Cuando Ricardo le mostró los libros de registro, Don Hilario palideció y se negó a tocarlos. «Esos libros están enfermos, muchacho. Déjalos en paz», murmuró con voz áspera. Ricardo insistió. Le preguntó por los nombres que faltaban, por el criterio que usaba para dejar esos espacios en blanco perfectos. Don Hilario se cubrió la cara con las manos y sollozó. No era por la tristeza, era por el terror. «Yo no los dejé en blanco», dijo por fin, con la voz apenas un soplido. «Yo los escribí a todos, yo era muy ordenado, pero algunos nombres, cuando venía el frío de la noche, simplemente se levantaban del papel». Ricardo no entendió al principio, pensó en una metáfora, en la tristeza. Se levantaban, alguien los tachaba. «No», replicó don Hilario, mirándolo con esos ojos viejos y desesperados. La tinta se encogía, se disolvía. Tú escribías y al día siguiente o a la semana, si te daba por revisar, el nombre de ese niño ya no estaba. El papel volvía a ser nuevo, como si nunca hubieras puesto el lápiz ahí. Yo los reescribía y volvían a desaparecer. A veces volvía a escribir el nombre 3 o 4 veces, y si el nombre se borraba por 5ª vez, significaba que ya no había nada que hacer. Ese niño ya no nos pertenecía. Don Hilario le reveló el patrón más inquietante que él, como maestro, había descubierto aterrorizado. Los nombres se borraban solos de las listas, pero no en el momento en que el niño desaparecía físicamente. El borrado ocurría después, y no era la desaparición física lo que lo iniciaba, era otra cosa. Según don Hilario, el proceso comenzaba con un olor, un aroma a tiza húmeda, mezclada con algo dulce y podrido, que nadie más en la escuela parecía notar. Este olor aparecía por las tardes justo cuando el sol tocaba el horizonte. Y la primera señal no estaba en el libro, sino en el niño. El niño, cuyo nombre estaba a punto de ser borrado, comenzaba a actuar de forma extraña. No eran traviesos, no.
Se volvían demasiado silenciosos. Se sentaban en la orilla del patio durante el recreo, mirando fijamente la tierra. Y lo peor, dejaban de responder a su nombre. No es que no pudieran oír, es que cuando el maestro los llamaba, sus ojos se levantaban con una expresión de perplejidad vacía, como si la palabra que acababan de escuchar fuera un idioma ajeno, una vibración sin sentido. Se quedaban quietos, y si los tocabas, estaban fríos. Don Hilario recordó a una niña, Sofía. Su nombre se borró 3 veces en el registro de 1982. Yo la llamé Sofía, ven a mi escritorio, y ella volteó con esa cara de no saber. Cuando le pregunté su nombre, ella movió los labios, pero no salió sonido. Al día siguiente, su padre vino a la escuela. Me dijo que Sofía estaba enferma, que se había levantado confundida, sin saber dónde estaba, sin reconocer su propia casa. Le dijimos que fuera al doctor, pero a los 3 días su padre regresó. Dijo que Sofía se había acostado, y cuando su madre fue a verla, la cama estaba vacía, la ventana cerrada, y no había rastro de que se hubiera levantado. Lo que el padre contó fue terrible. Pero lo que aterrorizó a don Hilario fue lo que encontró cuando regresó a su escritorio ese mismo día. El nombre de Sofía, escrito con tanto cuidado la semana anterior, había desaparecido. La línea en el registro de 1982 era de nuevo inmaculada. La tinta se había evaporado, dejando solo el recuerdo. Los nombres se borran solos de las listas de la ladrillera porque, aparentemente, si la entidad que opera en ese lugar decide que ya no existes, tu nombre es lo primero que tiene que irse. La ancla que te conecta al mundo tiene que romperse. Y lo hace con una eficiencia burocrática aterradora. Ahora, esta es la parte que tienes que escuchar con más cuidado, porque aquí es donde Ricardo, el investigador, cometió su error más grave, el error que lo arrastró a lo desconocido. Ricardo, obsesionado con demostrar el fenómeno, y creyendo que era algún tipo de reacción química extrema del papel a las condiciones atmosféricas, decidió hacer una prueba crucial en su estudio. En su laboratorio limpio y aséptico, lejos de la influencia de Jalisco, Ricardo marcó el nombre de uno de los alumnos que aún aparecía en el registro de 1983, un niño llamado Javier. No borró nada. Simplemente marcó la línea con un pequeño y discreto punto de grafito para poder medir cualquier alteración posterior. Luego cerró el libro y lo dejó bajo llave en su caja de seguridad. Su plan era simple. Si el nombre se borraba solo en un ambiente controlado, no era el clima, era otra cosa. Ricardo se acostó esa noche sintiéndose orgulloso de su método científico, pero a las 3 de la mañana se despertó con una tos seca y persistente. El aire de su habitación, que normalmente olía a desinfectante y a café, había cambiado. Un olor sutil, a tiza mojada y melaza rancia, llenó su estudio. Se levantó, encendió la luz y caminó hacia la caja fuerte. Su garganta ardía, sus ojos estaban irritados. Abrió la caja. Ahí estaba el libro, en su funda protectora de plástico. Ricardo sacó el registro general de matrícula de 1983. Con manos temblorosas, lo abrió en la página del último listado. Buscó la línea marcada con el punto de grafito. Y ahí estaba. El punto. Pero el nombre de Javier, que había estado escrito en tinta perfectamente conservada menos de 12 horas antes, ahora no era más que una mancha pálida. No se había borrado por completo. Había retrocedido. La tinta parecía haberse retraído hacia las fibras del papel, dejando una huella fantasmal, grisácea, como un recuerdo desvanecido de lo que fue. Ricardo se acercó más. Podía distinguir las letras. J-A-V-I. Pero cada segundo que pasaba bajo la luz blanca, la palidez se intensificaba. El proceso de disolución no era instantáneo, era lento, implacable, y estaba sucediendo justo frente a sus ojos. El historiador sintió que el aire salía de su pecho.
Esto no era química, era una manifestación directa de que lo que fuera que operaba en la ladrillera había seguido al libro hasta su estudio. Y lo que es peor, el proceso de borrado había reanudado su marcha. Ricardo se quedó pegado a esa página, viendo cómo la tinta moría. Y entonces, justo cuando el nombre de Javier se convirtió en una ausencia total, pulcra y limpia, un escalofrío horrible le recorrió la nuca. Escuchó un sonido que no debió estar ahí. En el pasillo vacío de su casa resonó un paso corto, arrastrado, como de un zapato pequeño sobre la baldosa. Silencio. Y luego otro, más cerca. Ricardo cerró el libro de golpe, el terror invadiendo su razón. Y luego, lo peor, la voz. Un susurro infantil, femenino, que salió no del pasillo, sino de la parte trasera del archivero metálico. ¿Dónde? ¿Dónde está mi nombre? Ricardo no se atrevió a voltear. Sabía que si lo hacía, vería la cara de esa niña a la que don Hilario había visto desaparecer de su cama. Pero lo que le heló la sangre no fue la voz. Fue el hecho de que esa voz sonaba confundida, como si la niña misma no supiera que ya no tenía nombre que buscar. Tuvo que huir de su propia casa, dejando los libros, dejando la prueba. Pero hay algo más que don Hilario le había dicho a Ricardo. Algo que ahora debe preocuparte a ti, tanto como me preocupa a mí. Don Hilario confesó que al revisar los libros de registro que mostraban la mayor cantidad de borrones, principalmente el de 1983, encontró un patrón adicional. No eran solo los nombres de los alumnos los que desaparecían. De vez en cuando, en el margen de la página, junto a una línea vacía, aparecía un nombre escrito en una caligrafía de adulto, mucho más firme, pero igualmente pálida. Ese era el nombre del maestro de grupo, o el de un familiar cercano al niño borrado. El borrado, al parecer, era contagioso. Y aquí, mientras te cuento esto, mientras la noche sigue afuera y el silencio nos envuelve, tienes que entender la gravedad de la situación que Ricardo dejó incompleta. Los nombres no solo se borran en la escuela, se borran cuando la entidad te encuentra y decide que tu existencia ya no es necesaria. Si te atreves a contar esto a alguien más, si te atreves a comentar aquí abajo con la palabra «lo escuché», para hacerme saber que no estoy solo en esta narración, te pido que seas cuidadoso, que te asegures de que la persona a la que se lo cuentas realmente quiera saberlo, porque a veces, al contar el secreto, tú mismo te pones en la lista. Y Ricardo, el historiador que se llevó los libros para estudiarlos, se dio cuenta de algo terrible justo antes de que lo perdiéramos. Se dio cuenta de que al llevarse los registros, había llevado el proceso de borrado a un nuevo nivel. No solo los nombres desaparecían del papel, los nombres comenzaban a borrarse de la memoria colectiva de los vivos. Alguien que había conocido a Javier o a Sofía, al ser interrogado por Ricardo, respondía con una vaga confusión, como si le hubieran preguntado por un sueño que nunca tuvieron. La ausencia se había vuelto contagiosa. Escucha con atención, porque la segunda parte de esta historia nos llevará de vuelta a la ladrillera para un descubrimiento mucho más oscuro sobre lo que esa entidad hace con las identidades borradas. Por ahora, solo quiero que te concentres en este pensamiento justo antes de que te dejes solo en la oscuridad. ¿Qué pasaría si ahora mismo alguien intentara buscar tu nombre en el registro de tu pasado, en las viejas listas escolares o en los censos familiares, y descubriera, con un escalofrío de terror, que donde tu nombre debería estar, solo hay un espacio en blanco perfectamente limpio? Y pregúntate, ¿recuerdas realmente a todos tus compañeros de primaria? ¿O hay un espacio vacío, un niño que se levantó y no volvió, cuyo nombre se te borró de la memoria sin que te dieras cuenta? Mira a tu alrededor y no hagas ruido.
No querrás que el silencio note que sigues aquí. Si has llegado hasta aquí, es porque la curiosidad te ha arrastrado al mismo borde de ese precipicio que yo tuve que mirar. Quizás sientas ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el mismo frío que no tiene explicación, ese que se cuela por debajo de las puertas, aunque no haya una sola corriente de aire en la habitación. Esa es la manera en que el recuerdo empieza a fallar. La primera fisura. Recuerda bien lo que estás a punto de escuchar, porque la escuela de Jalisco no era solo un edificio abandonado, era una herida abierta en el tiempo, un lugar donde el olvido no era pasivo, sino hambriento, activo, casi una entidad. La primera parte de esta historia nos dejó con esa imagen horrible, la imagen de las listas, esos cuadernos empastados, gruesos, que en la oscuridad de una bodega roída por la polilla guardaban las firmas de los maestros, las fechas de ingreso y, lo más perturbador, las columnas vacías. Nombres que se habían borrado solos, no con un borrador, no con la humedad, sino con una negación definitiva, como si el papel mismo se hubiera rendido a la idea de que esas vidas nunca existieron. Cuando uno de los investigadores, un hombre al que llamaré Damián, decidió que no se iría hasta el amanecer, creyó que vería un fenómeno físico, quizás una reacción química tardía o un hongo invisible. Lo que vio fue mucho peor. Damián se atrincheró en la antigua oficina del director, un cuartucho sin ventanas que olía a vinagre y a tiempo muerto. Sobre un escritorio de cedro carcomido, desplegó el último de los registros, el que contenía los nombres más recientes en desaparecer, aquellos que databan de la década de los 80, justo antes del cierre definitivo de la escuela. En la parte superior, aún se leía con claridad el nombre de una niña, Elisa Ríos. En la línea de abajo, su hermano, Javier Ríos. Eran los dos últimos nombres completos antes de que la columna se convirtiera en una triste extensión de papel amarillento y vacío. Damián colocó su linterna sobre la lista, enfocando sus 20 vatios de luz fría directamente sobre el nombre de Elisa, y se dispuso a esperar. La espera, te lo juro, no fue un ejercicio de paciencia, sino de supresión. El silencio en ese lugar no era la ausencia de sonido, era la presión del silencio. Era como si el aire dentro de esa oficina fuera demasiado denso, demasiado viejo, como si cada partícula estuviera conteniendo la respiración. Damián nos contó después que empezó a dudar de su propia memoria. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? 1 hora. 5 minutos. El reloj de su teléfono parecía avanzar de forma errática. Y luego, el frío. No era el frío de la noche de Jalisco, sino un frío interno que le picaba en los huesos y le hacía temblar la médula espinal. Y entonces sucedió. No hubo gritos, ni ruidos, ni un fantasma visible. El horror fue sutil, casi microscópico. Damián vio cómo la tinta negra que formaba la E de Elisa, en el momento preciso en que un pensamiento fugaz cruzó su mente, la pregunta de si recordaría el rostro de Elisa si la viera ahora, esa tinta se contrajo. No se dispersó, sino que se retrajo hacia el interior de las fibras del papel, como si el papel estuviera absorbiéndola con sed. Era un proceso lento, orgánico. La E se volvió gris, luego un tono de beige sucio, y finalmente desapareció. El espacio que ocupaba la letra quedó no solo blanco, sino vacío. Un vacío que parecía más profundo que el resto del papel. Luego, la L, la I, la S, la A. Era una disolución metódica, letra por letra, negando la existencia de la niña en el orden exacto en que había sido escrita. Damián, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor frenético, se obligó a no parpadear.
Lo que observaba no era vandalismo ni descomposición, era la erradicación del rastro, pero lo más terrible no fue el proceso en sí, sino el resultado. Cuando el nombre de Elisa Ríos fue completamente borrado, Damián sintió una punzada de confusión. Intentó recordar el contexto. ¿Quién era Elisa? ¿Era la niña de las trenzas o la del uniforme roto? De pronto, la imagen que había retenido minutos antes, la imagen supuesta de Elisa, se volvió borrosa, sustituida por la idea genérica de una niña que estuvo allí. El olvido no era una consecuencia del borrado, sino el borrado era la manifestación física del olvido impuesto. Cuando la tinta del apellido Ríos se desvaneció, arrastrando consigo la última prueba de su paso por la vida, Damián sintió una ola de náuseas. Se dio cuenta de que si no hubiera estado mirando el papel, juraría que esa línea siempre había estado vacía. La entidad, la fuerza que habitaba esa escuela, no asesinaba, simplemente desvanecía, y lo hacía en dos planos simultáneos, el registro físico y la memoria humana. Si te atreves a llegar al final de este relato, haz un pacto silencioso y quédate. Si valoras tu memoria, deberías compartir esto, pero quizás es mejor que solo tú lo sepas. Asegúrate de que, si no te has suscrito, lo hagas, para que la próxima vez que necesites un recordatorio de que no estás solo, lo encuentres aquí, en esta voz que te acompaña en la oscuridad. Damián pasó las siguientes 2 horas, las más largas de su vida, viendo cómo la línea de Javier, el hermano de Elisa, se borraba de la misma manera lenta y dolorosa. Cuando el proceso terminó, la sensación de Damián no fue de alivio, sino de profunda soledad. La escuela había reclamado su cuota de memoria esa noche. El punto de inflexión llegó al amanecer, cuando Damián se atrevió a girar la mirada hacia el resto de los objetos en la oficina. Había un tablón de anuncios antiguo, cubierto de polvo. En él aún quedaban pegados con tachuelas oxidadas, algunos dibujos infantiles, garabatos de casas, árboles torcidos y figuras humanas con cabezas grandes. Damián se acercó con cautela. Los dibujos eran vagos, hechos con crayones desgastados, pero uno en particular llamó su atención, un dibujo de 2 figuras tomadas de la mano, y debajo la leyenda a lápiz, Elisa y Javi. Mientras Damián leía en voz baja los nombres, sintió de nuevo el temblor en el aire, esa densa quietud. Vio cómo la punta de su propio dedo, al rozar ligeramente la palabra Elisa, provocó una reacción inmediata. Las letras del dibujo, hechas con la suave cera del crayón, empezaron a empalidecer, desintegrándose en partículas de cera seca que caían al suelo como ceniza fina. Elisa y Javi. Los nombres resistían en el papel de la lista hasta que no quedaba nadie en el mundo exterior que los recordara con fuerza. El dibujo resistía mientras alguien lo mirara y pronunciara las sílabas con intención. El terror se volvió claro y nítido para Damián. La escuela no era un lugar de desapariciones, era un almacén de lo que se había olvidado activamente. Era un pozo negro que absorbía la prueba de la existencia de las personas que se habían ido, pero que solo podía hacerlo si la conexión emocional con el mundo exterior se debilitaba. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de entidad se alimenta de la falta de memoria, de la indiferencia? Damián, un hombre de ciencia, se vio obligado a pensar en términos metafísicos. La escuela, construida quizás sobre alguna veta de tierra con propiedades funestas, o tal vez maldita por el dolor silencioso de los niños olvidados, había desarrollado una necesidad de purgar el registro. Era un mecanismo de homeostasis del horror. Si un niño se perdía en los campos de Jalisco y los años pasaban sin que sus padres obtuvieran respuestas, el dolor se convertía en una carga insoportable. Al final, los padres morían o simplemente se rendían a la pena, dejando que el recuerdo del niño se convirtiera en una sombra vaga. En ese instante,
Cuando la memoria del niño se volvía frágil y genérica, un niño, una niña, la escuela actuaba. Borraba el nombre no para castigar, sino para borrar el dolor del olvido, convirtiéndolo en olvido absoluto. El nombre se iba, y con él, la obligación de recordar. Era la paz perversa del vacío. Damián, ahora aterrado, recogió sus cosas. Sabía que no podía llevárselas listas. El solo hecho de manipularlas ya era peligroso. El riesgo de contaminar su propia memoria, de invitar a esa fuerza a seguirlo, era demasiado grande. Al salir de la oficina, cruzó el pasillo principal. La luz del amanecer entraba por las ventanas rotas, llenando el aire con motas de polvo que danzaban en los rayos. Y entonces lo vio. En el rincón de la pared, cerca de la puerta de salida, había marcas a la altura de un niño. Medidas de crecimiento, probablemente puestas por algún maestro cariñoso. Pequeñas líneas horizontales trazadas a lápiz, con iniciales a su lado. R.M. L.C. Chita P. Damián se detuvo en seco frente a la última marca, la más reciente. Era solo una línea, sin iniciales, como si el niño no hubiera alcanzado a escribir su nombre. Pero no estaba vacía del todo. Justo al lado de la marca había un diminuto y casi imperceptible rastro de grafito. 3 letras borrosas, apenas distinguibles, que parecían estar luchando por desaparecer. D.A. Damián A. Damián. Él se había pasado toda la noche concentrado en los nombres de los otros, intentando retenerlos en su mente, luchando contra la fuerza del olvido que emanaba del papel. Y al hacerlo, sin darse cuenta, se había insertado en el ciclo. Se había convertido en una posible víctima. La escuela lo había reconocido, había anotado su presencia, su carga de memoria, y ya había iniciado el sutil proceso de su propia erradicación. Su nombre ya estaba en la lista de espera del olvido, apenas perceptible, luchando contra el borrado. Salió de allí sin mirar atrás, sintiendo una urgencia irracional de gritar su propio nombre, de grabarlo en alguna parte. Desde ese día Damián ha vivido una vida de hiperconciencia casi obsesiva. Se obliga a escribir a mano notas y recordatorios constantemente. Tiene miedo de quedarse dormido. Tiene miedo de la soledad y, sobre todo, tiene miedo de esos pequeños lapsos de memoria que todos tenemos, porque sabe que para él, un simple olvido podría ser el inicio del proceso irreversible. La escuela de Jalisco sigue allí, silenciosa, esperando. Es el guardián de la nada. Lo más escalofriante de esta historia no es el fenómeno sobrenatural en sí, sino lo que nos dice sobre la fragilidad de nuestra propia existencia. Si dejas de ser recordado, ¿realmente exististe? La escuela de Jalisco te da una respuesta brutal. No. Si nadie lo recuerda, el universo se reajusta para que nunca hayas estado. Y la entidad en ese lugar simplemente facilita esa transición al olvido total. Piensa en esto por un momento, mientras sientes el peso de la noche. ¿Hay algo que jurarías que pasó, pero de lo que no tienes prueba? ¿Un amigo de la infancia que tu familia dice que nunca existió? ¿Un viaje que solo tú recuerdas haber hecho? El olvido es un terreno que se mueve, y esa escuela en Jalisco es el epicentro de un terremoto silencioso de la memoria. Si alguna vez sentiste ese frío inexplicable, o si tu memoria te ha fallado en detalles que jurarías que eran reales, déjame una palabra simple: olvido o escuché el silencio. Hazlo por si acaso, para saber que aún existimos en este espacio. Compártelo con alguien que sabes que necesita saber que no estás solo en su paranoia. Porque hay una última cosa que Damián nos contó, y es el verdadero clímax de esta pesadilla. Hace apenas unas semanas, revisando viejos archivos fotográficos, encontró una imagen del grupo escolar que había asistido a la escuela antes de su cierre.
Eran 25 niños sonrientes. Contó y recontó, pero solo pudo identificar 24. Uno de los espacios donde debería estar un niño era solo un borrón de luz, como si el negativo de la cámara hubiera sido incapaz de capturar la imagen de alguien cuya existencia ya había sido revocada. Y Damián no podía recordar qué niño faltaba. Intentó recordar el nombre en la lista, el que estaba antes de Elisa. Intentó recordar su rostro, pero en su mente ese espacio ya era también, dolorosamente, un vacío. Ahora dime, ¿estás seguro de que no hay una línea en blanco en tu propia historia? Revisa tus recuerdos, detente un momento y mira a tu alrededor. Escuchas el silencio, porque a veces el silencio es lo último que queda antes de que el borrador termine su trabajo. Y Jalisco está mucho más cerca de lo que crees.